Ahorita. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mucho gusto, gracias por su espera. Pues estamos aquí nuevamente, mismo escenario, 2 semanas después, para compartir con ustedes otra charla que queremos que también se convierta de alguna manera en un conversatorio a través de preguntas. Ya les voy a contar un poco la dinámica más adelante. Agradecer primero a la Universidad de los Hemisferios por este espacio que nos permiten tener a ciertas personas para poder conversar con la comunidad en este momento tan difícil. Y también quisiera agradecer a la Escuela de Emprendimiento y Liderazgo Ciudadano por ser partner de la Universidad de los Hemisferios y también por haber apoyado esta iniciativa ahora mismo. Entonces, luego de los agradecimientos y de darles una bienvenida y sobre todo darles un fuerte abrazo en este momento difícil que estamos viviendo, pero con ánimo y con optimismo para salir adelante, eh, cabe preguntarse, la pregunta esa grande de la charla, si solo la fortaleza humana nos saca de la crisis. Parecería ser que en primera instancia la respuesta es un sí rotundo, un sí muy grande, ¿no? De hecho, las empresas son las que se mueven a través de las personas y, y de alguna manera, ¿no es cierto? Las personas tienen fortaleza en las dificultades y también tienen mucha creatividad cuando están pasando un buen momento como para sacar adelante cualquier situación. De cualquier organización, con o sin fines de lucro, de cualquier organización, pues deberíamos tratar de conseguir esto, ¿no? Entonces, pero vamos a desmenuzar un poco esto, a ver si realmente la fortaleza humana es lo único que nos saca de la crisis en este momento. Estaba pensando un poco cuál sería la forma de comunicar esa manera de actuar de las organizaciones y estaba pensando en un hecho histórico también doloroso, porque en estos momentos la fortaleza humana tiene que verse desde el punto de vista de la empatía que tenemos por el dolor de los otros. Y estaba escudriñando un poco en la historia y hay un hecho en la historia reciente que a mí me llama muchísimo la atención por lo impactante, tal como este, ¿no? Ese es lo impactante porque lo vemos físicamente incluso, y ahora estamos luchando contra un virus que no lo podemos ver y es algo todavía un poco eh, más miedoso, si lo queremos ver así, ¿no es cierto? Porque no lo podemos ver, sino que estamos viendo las consecuencias de esto, ¿no? Entonces, ese hecho de la historia que a mí me llama mucho la atención, que también es un hecho difícil, es la Segunda Guerra Mundial. Y cuando hablábamos o veíamos la historia y nos remitimos a los hechos, esto lo podemos atar muy, muy bien como, con la reacción que tienen las organizaciones y las personas que trabajan en estas organizaciones. En la Segunda Guerra Mundial, más o menos a mediados o antes de la Segunda Guerra Mundial, antes de que pasen todos esos hechos, eh, mediados de los años 30 posiblemente del siglo pasado, veíamos que comenzaban a correr vientos de guerra en Europa. Estaban comenzando a haber movimientos en este gran continente que a lo mejor nos presagiaban que iba a pasar lo mismo que pasó en 1914, ¿no? Con la Primera Guerra Mundial. Y durante estos hechos fuertes de la historia, eh, hay personas que son muy visionarias. Hay organizaciones que son muy visionarias y que en determinado momento se dan cuenta de que algo va a pasar, de que algo, de que algo en el futuro va a ser diferente, de que algo está cambiando. Y a mediados del año 30, a lo mejor algunas organizaciones y personas sobre todo estaban comenzando a ver que algo estaba pasando. Pero ya en el año 1938 y 1939 las cosas eran muy evidentes. Las personas o las organizaciones que se dieron cuenta de esto antes comenzaron a prepararse. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Posiblemente hubieron familias que construyeron un búnker personal y comenzaron a equiparlo con unas medianas comodidades a ese búnker personal y comenzaron a meter agua y comenzaron a meter alimentos, eh, un poco sabiendo que se venía algo fuerte. Entonces, este símil
lo hago yo con las organizaciones y las empresas en este preciso momento. Las empresas también hacen lo mismo, es decir, hay organizaciones que van planificando el futuro, que saben que el futuro es extremadamente cambiante y que pueden pasar este tipo de cosas difíciles y es mejor estar preparado, ¿sí? Igual al tipo que pone su búnker en la casa, ¿no es cierto? Igual le van a caer las bombas. En los bombardeos de la ciudad, pensemos en Londres, en los bombardeos de la ciudad, igual le van a caer las bombas, pero va a estar un poco más preparado para resistir. Va a tener los recursos para sacar adelante la organización, que en este caso es su familia, va a tener los recursos para sacar adelante. Va a poder de alguna manera subsistir más, va a poder mejorar su condición y su calidad de vida. Ese es el primer grupo de organizaciones, aquellas que preparan un modelo estratégico para el futuro, que lógicamente no está blindado contra las bombas, que en este caso puede ser la crisis económica que tuvimos en el Ecuador antes del coronavirus, ya había una crisis económica, y luego tenemos este evento que es único. Este evento que estamos pasando es único, pero que se va a volver a repetir. Es decir, es único por el sentimiento y lo que ha provocado, y el dolor que ha provocado, ¿sí? Muertes de personas, de amigos, de conocidos, ¿no es cierto? Pero también sabemos perfectamente que no será la única pandemia que tengamos que soportar. Las personas que están en su búnker personal saben también eso, que hay eventos que no pueden controlar, pero que es mejor estar un poco más preparado para el futuro, es decir, tener un mapa de actuación un poco más planificado para poder resistir más tiempo cualquiera de estos problemas. Entonces, ese es el primer grupo de organizaciones. Aquellas que tienen un mapa de actuación con hipótesis, con elecciones futuras, que lógicamente tienen que ir cambiando en el curso de las actuaciones, no es algo que esté escrito en piedra, pero sí es esa gran meta a la que quiero llegar. Luego hay un segundo grupo, pues. El segundo grupo es aquel que no se preparó tan bien al principio, que pensó que Londres no iba a ser bombardeada, ¿no es cierto? Pero que en el momento que comienza a escuchar en la radio que vienen los aviones, ¿no es cierto?, a bombardear la ciudad, buscan un refugio donde meterse. Entonces, en Londres es muy conocido que buscaron las estaciones de metro, los túneles de los metros, para poderse refugiar. Entonces, estas personas, a pesar de que no tuvieron la preparación del primer grupo, o del primer grupo de personas, lo que hacen es saber que suena una alarma o que hay un mensaje por la radio y que tienen que irse a refugiar. De esta situación y tenemos que sobrevivir a esta situación. Y sí, al principio es desordenado, al principio es caótico, no sabemos cómo reaccionar, pero después un poco se va organizando, se van organizando los pocos recursos, hay personas que salen a la superficie, ¿no es cierto?, y buscan otros recursos, se acomoda, pero igual, se acomoda la gente, pero igual están la gente y las personas hacinados, están hacinados en este espacio pequeño, ¿no? Con pocos recursos, con mucho frío en invierno, con mucho calor en verano, con poca luz, pero sobreviven, pero sobreviven. Este segundo caso tiene que ver mucho con las empresas y lo que está pasando este preciso momento. Entonces, nos hemos prevenidos, no están preparados. El 85% de las organizaciones en el Ecuador no tienen modelos a largo plazo, no tienen, o sea, son de ese primer grupo de los que se prepararon un poco mejor para la situación y por lo tanto, 85% de las organizaciones tienen que saber reaccionar, deben tener una táctica, una estrategia de choque, si la queremos decir, entre comillas, ¿no? Una estrategia de choque para poder reaccionar a esto, pero de alguna manera sobreviven. Sí, en el camino hay problemas, hay que tomar decisiones difíciles, hay que repartir bien los recursos, hay que reinventarse, hay que entretener a los niños que están metidos ahí, y lo mismo se hace en una organización en este preciso momento. Ese es el preciso momento que estamos viviendo ahora. Muchas organizaciones que están desorientadas todavía y que no saben mucho cómo van a enfrentar lo que venga post pandemia y post crisis,
pero que de alguna manera están reaccionando. Y luego hay un tercer grupo. Ese tercer grupo que a pesar de que oye las sirenas, a pesar que hay el mensaje en la radio, no alcanza a llegar al refugio. Es decir, o desaparece bajo el bombardeo, o sus posibilidades de supervivencia son menores. Lamentablemente también hay este tercer grupo de empresas, las que ni siquiera pueden reaccionar en el corto plazo, ¿sí? Por falta de liderazgo, por falta de recursos, por lo que sea, y que no tuvieron una preparación previa, y que ahora, ¿no es cierto?, van a tener que protegerse posiblemente de una manera muy limitada o van a tener que desaparecer. Y esa es la historia, ¿no? Entonces también cuenta mucho la forma en la que vamos a reaccionar. También cuenta mucho la forma en la que vamos a reaccionar. Pero también es importante que la siguiente gran crisis no nos tome desprevenidos. Que la siguiente gran crisis nos tome con un camino de actuación para poder responder. Porque si no, volveríamos a caer en esto, ¿no? Volveríamos a caer en esto. Entonces, la pregunta aquí es qué clase de empresa queremos para el futuro. Y nosotros como personas, ¿qué clase de ser humano vamos a ser? Tras este webinar, nos va a ayudar Nao Tanaka. Nao Tanaka tiene una misión. Luego de unos minutos, yo le preguntaré a ella si existen preguntas de parte de ustedes. Es decir, ustedes pueden hacer en este momento cualquier tipo de preguntas. Nao Tanaka lo que va a hacer es recopilar estas preguntas, ¿no es cierto? Y vamos a abrir 2 espacios para contestarlas. La primera será en unos pocos minutos y la segunda será al final de la charla. ¿Sí? Entonces pregunten lo que sea. Para las personas que no pudieron conectarse en vivo y que después pueden ver esto a través del canal de YouTube de la Universidad de los Hemisferios o pueden verlo en diferido a través de las redes sociales, pues yo les voy a dejar mis contactos, que son las mismas redes sociales, pero les voy a dejar un par de contactos para yo contestar preguntas después. Entonces, Nao está atenta a sus inquietudes. Entonces, una cosa que es importante es que las crisis aceleran las decisiones. Pues si las organizaciones no estaban tan preparadas, piensen en los escenarios que hemos puesto en el ejemplo del inicio, si las organizaciones no estaban tan preparadas, este preciso momento, tal cual habíamos dicho dentro del túnel o dentro de la estación de metro, ¿cierto? Estamos preparándonos, estamos reaccionando. Y posiblemente personas que nosotros no las veíamos con ese ímpetu, ese liderazgo para tomar decisiones, este momento las están acelerando. Voy a poner un ejemplo. Lo que está pasando con la educación online. Sí es cierto que las universidades, los colegios y los institutos tecnológicos teníamos ya cursos online y teníamos plataformas, porque este crecimiento de las plataformas online es de algunos años atrás. Maestrías online, cursos online, educación continua. Pero lo que sí es cierto es que este momento que estamos viviendo, donde no tuvimos tiempo para preparar mucho este asunto, ¿no es cierto? Porque no sabíamos, a pesar de que teníamos que haberlo hecho, porque ya teníamos información posiblemente. Lo que pasa es que a veces no creemos, esto lo dije en la primera charla, a veces no creemos que estas cosas vayan a pasar o que nos vayan a afectar, es decir, tenemos poca empatía. Que pase en China, pero que no llegue donde mí, ¿no? Pobres chinos, pero que no llegue donde mí. Y a la final ahora lo estamos viviendo. Y entonces tuvimos poco tiempo para prepararnos, pero sin embargo hemos reaccionado. Y yo diría que la mayoría, sí, o un gran porcentaje de los institutos de educación o las organizaciones que tienen que ver con la educación están en este momento dando clases online. Pero lo tuvimos que acelerar. Tuvimos que acelerar esos procesos. En el camino, ¿no es cierto? Estamos hablando con los profesores. En el camino estamos ajustando nuestras plataformas tecnológicas, del ancho de banda, cualquiera de estas cosas. Pero hemos reaccionado, más o menos los que están dentro de la estación del metro. Entonces, las crisis aceleran las decisiones y los procesos. Entonces, si tuviéramos un modelo de negocio, como el que tienen la mayoría, modelo de negocios, entre comillas nuevamente, como tienen la mayoría de las organizaciones en el país, ¿no es cierto?
con una propuesta de valor enfocada posiblemente en la economía, en el precio, en la conveniencia, sin mucha claridad de quién es el cliente, de cómo han cambiado los hábitos de ese cliente, usando canales de venta y relaciones con esos clientes muy tradicionales, el típico canal de venta, sin probar la tecnología, por ejemplo, trabajando mucho en la optimización del proceso, trabajando en ver cómo ponemos a funcionar sin mucho drama y con menos reprocesos a la organización, tratando de incluir un poco de marketing, tratando de incluir un poco de investigación, etcétera, utilizando más bien recursos financieros y viéndolos como el recurso más importante, tratando o pensando de que lo físico es todo, es decir, entre mejores edificios tengamos, entre mejores oficinas tengamos, posiblemente nos vayan a comprar más, y con poca conexión con aliados estratégicos. Ahora yo estoy viendo, porque han sido, este fin de semana cumplimos un mes en cuarentena, ¿sí? Y en el camino he conversado con algunas organizaciones de todo tipo, y es increíble porque este momento estamos comenzando a pensar, ya cuando nos caen las bombas de encima, ¿no es cierto? Estamos comenzando a pensar en que necesitamos aliados estratégicos, en que necesitamos asociarnos con alguien que posiblemente tenga mejores competencias o que tenga la plataforma tecnológica, cuando antes no pensábamos en esto. Estábamos cerrados, no queríamos decirle nada a nadie. Al socio lo tratábamos como proveedor y al tratarlo como proveedor reacciona como proveedor, precio y plazo. No había una conexión a la cadena de valor o no había, ¿sí? Investigación, innovación, desarrollo a través de compartir con otros. Ahora estamos pensando de manera contraria. Y luego hay dos factores importantes. ¿Cómo generamos rentabilidad antes, si teníamos un modelo, para poder tener una reserva para estas situaciones? La mayoría de las organizaciones no tiene esto. Las mejores tienen, las que se prepararon antes de la guerra, digamos, ¿sí? Tienen más posibilidades de sobrevivir unos meses, porque tienen estas reservas que posiblemente les permitirá, ¿no es cierto?, reinvertirlas, o les permitirá pagar sueldos, o ser un poco más eficientes en los procesos, meter algo de tecnología, para llegar a ese fin que ya lo tenían programado. Algunas durarán algunos meses, algunas un año, otras tendrán unas fuertes reservas, porque sabían que esto iba a pasar, pero la mayoría no las tienen. Entonces, según los datos que hemos recopilado, habrá empresas que no tengan liquidez para soportar 30 días. Y habrá empresas que puedan soportar, no sé, hasta 70, 80 días de liquidez. Entonces, en el camino hay que tomar a veces decisiones difíciles, pero eso es lo que hemos hecho. Nuestra empresa ha generado valor en ese plazo. Y algo que es muy importante comentarles es que también hay que tener cuidado si yo tengo una creencia y una visión más hacia adelante de sostenibilidad de la organización, yo debo estar pensando en que no puedo desmontar la organización. No puedo desmontar la organización porque el momento que quiera que pase la crisis y que pase esto y que volvamos a ser productivos y que salgamos con todo ese ánimo a tratar de levantar al país y a las organizaciones, me encuentro yo con una empresa desmontada, que le va a costar muchísimo volver a reconstruirse para enfrentar el reto. Yo sé, ahora estamos tratando de sobrevivir en muchas de las organizaciones, pero habrá un momento en que yo tenga que también estar pensando en qué va a pasar en el mediano y en el largo plazo. Sí, ahorita sobrevivo, estrategia de choque, pero también tengo que estar pensando en cómo va a quedar la organización para enfrentar el futuro. Entonces, este es un tema que no es secundario. Lo mismo pasa con nuestro país. Exactamente igual. Exactamente igual pasa con el Ecuador. Entonces, mientras hay economías, y no estoy hablando de las grandes economías nuevamente, estoy hablando de otras economías que también son emergentes, como la economía del Ecuador, que tenían unas reservas guardadas para esto, ¿no? Para poder luego inyectar esos dineros y poder dinamizar el mercado, la máquina, la economía, la máquina, ¿sí? Para poder dinamizar ese mercado y poder a lo mejor ayudar a los que están en problemas y de alguna manera ayudar a las personas y sus familias, etcétera.
Hay países que tenían reservas y tienen reservas para esto, ¿no? Hay otros como el nuestro que no tienen, son mínimas. Por lo tanto, no solamente es la dificultad producto del coronavirus, del COVID, es también la dificultad de no haber pensado como país en el mediano y en el largo plazo. Y ahora seguramente vamos a tener que utilizar otros mecanismos para poder sobrevivir. Entonces, esto nos deja una primera conclusión de inicio. Vamos a tener que reinventar la empresa, porque los que están pensando de que este evento del coronavirus es un evento que va a pasar y que vamos a quedar de manera igual a como estábamos antes del coronavirus, yo creo sinceramente que se van a equivocar. Yo creo que eso no va a pasar. Vamos a entrar a una nueva normalidad, ¿sí? Vamos a entrar a un nuevo pensamiento que incluye mucho la fortaleza humana. Pero vamos a ver el mundo y el mundo nos va a obligar a ver las cosas de otra manera. Posiblemente, esto lo dije en la primera charla hace un par de semanas, pero posiblemente vamos a tener que cambiar nuestros hábitos sociales, vamos a tener que cambiar nuestra forma de comprar, que ahora debido a esto, ¿no es cierto?, se ha acelerado, la compra online se ha acelerado debido a esto. Y vamos a tener que cambiar la forma de estudiar y vamos a tener que cambiar la forma de relacionarnos con nuestros parientes, etcétera. Entonces, no va a ser igual. El mundo después de esto va a ser absolutamente distinto. Entonces, nuevamente, ¿quiénes son los que van a sobrevivir a ese mundo totalmente distinto? Los que entienden que el futuro ya no es la continuación del pasado y que esto provoca una ruptura que tiene que hacer que las empresas se reinventen. Y al reinventarse las empresas, también las personas tenemos que renacer. También las personas tenemos que cambiar esto. Y ahora, producto de esto que les estoy diciendo, vamos a estar mucho más vigilados. Y a lo mejor nos va a gustar que nos vigilen. Estaba leyendo en un artículo del periódico La Vanguardia que Israel está utilizando su sistema de seguimiento a los terroristas para hacer un seguimiento a los enfermos del coronavirus. Y está utilizando el mismo sistema, todo manejado con sensores, todo manejado con cámaras, con dispositivos, etcétera. Y lo está utilizando para hacer seguimiento de los enfermos de coronavirus, para que no se dispare esa curva famosa que hemos oído tantas veces ahora. Entonces, lo que va a pasar es que tengamos un almacenamiento de preguntas, un almacenamiento de datos, la ciencia de los datos, muy importante. Que tengamos ese seguimiento personal de cómo estamos con sensores, ¿no? Y nosotros no vamos a darnos ni cuenta, porque simplemente estos sensores al futuro, y estamos hablando de las tecnologías exponenciales, estos sensores a futuro lo que van a hacer es medir nuestra temperatura o ver nuestro semblante y automáticamente preguntarse si estamos con alguna enfermedad. Por lo tanto, vamos a tener que acostumbrarnos a este almacenamiento de datos, a este seguimiento y a los algoritmos que estos datos van a provocar para tomar decisiones en los gobiernos. Bueno, vamos a darle paso a Naomi Tanaka, ¿sí? Me dice que sí hay preguntas y por lo tanto vamos a hacer este momento la primera ronda de preguntas y respuestas y luego hacemos otra al final. Nao, por favor, te escucho. Sí, Diego. La primera pregunta dice, ¿qué acciones podemos emprender para hacer que nuestros negocios sigan en pie después de esto? Buscar nuevos canales, apoyarnos en la tecnología, pero ¿qué más? Sí, los canales son importantes. Está clarísimo que tenemos que transformarnos o hacer un mix con lo online. Ese va a ser el futuro, ¿no? Luego también hay unas acciones de choque que necesariamente van a tener que tomarse, ¿no? Por ejemplo, si hay organizaciones que están pensando en desvinculación de personas, de trabajadores, que posiblemente vaya a tenerse que hacer, ¿sí? Hay que pensarse quiénes son los que se van a desvincular y quiénes se van a quedar, ¿sí? Y a los que se desvinculen, ¿sí? Hay que darles una oportunidad cuando las cosas pasen de a lo mejor regresar. Y para esto hay que hacer las cosas bien, ¿no es cierto? Yo creo que la palabra clave de este momento es negociar.
la palabra clave en este momento es sentarse con las personas y hablar. Pero a lo mejor tenga que suceder esto, ¿no? Pero ¿con qué talento yo me voy a quedar? No se olviden, cuidado con desmontar la organización. Luego de esto, otra recomendación que yo podría dar a esta primera pregunta es, hay que conocer al cliente. El cliente también es persona, por supuesto, ¿no? Entonces no solamente hay que conocerlo desde el punto de vista de qué le es útil, sino también hay que conocerlo desde el punto de vista emocional, que en este momento está muy, muy delicado, desde el punto de vista de sus creencias. Es decir, yo creo que la segmentación en las organizaciones también ha fallado mucho. Necesariamente vamos a tener que pensar en este preciso momento en eficiencia. Pero si yo tengo una organización donde hay reprocesos, donde no sé lo que está pasando, donde hay informalidad para los controles, voy a tener que implantar esto y tengo muy poco tiempo para hacerlo. Realmente las salidas cuando ya te caen las bombas, ¿sí? Y a lo mejor estás fuera del refugio incluso, son muy pocas, porque no nos hemos preparado anteriormente para poder subsistir a esto. Entonces, sí, asociarse también es una buena idea para la persona que hizo esta pregunta. Asociarse también es una buena idea y a lo mejor juntarnos con algunas personas que sabemos que tienen cosas que nosotros necesitamos y que ellos saben que nosotros tenemos otras cosas que a lo mejor ellos necesitan. Entonces, también es una buena idea esto, ¿no? Y lógicamente hay que regresar a ver muchísimo los resultados de la compañía y cómo están, ¿no? Y saber cuánto tiempo tengo de aire para poder sobrevivir. Pero yo creo que, y regresamos a la pregunta inicial de esta charla, yo creo que el centro es qué personas se van a quedar conmigo para seguir timoneando este barco a pesar de la gran tormenta que tenemos. Naito, ¿hay alguna otra pregunta? Sí, Diego. ¿Cuál es la herramienta adecuada de innovación para analizar el impacto y reacciones prudentes para enfrentar la crisis? Quizá el modelo Canvas, ¿cuál sería tu criterio? Gracias. El Canvas no es un modelo. El Canvas es una herramienta que me permite visualizar las elecciones que yo quiero hacer a futuro. Lógicamente yo puedo utilizar la herramienta del Canvas para situarme en este momento y decir, a ver, qué canales tengo, qué relación con los clientes tengo, ¿no es cierto? ¿Qué actividades clave, qué forma de ingresos tengo en la organización? Sí, posiblemente me puede servir este momento como para visualizar y hacer y hacerlas formar a los componentes que tengo en este momento en la organización y a lo mejor tomar decisiones sobre esto que está pasando. Pero hay que hacerlo rápido. Ahora, les vuelvo a repetir, este momento quedan pocas salidas, ¿no? Esperemos que se dinamice la economía de alguna manera y la reacción será posiblemente enfocarme en lo que están sintiendo las personas ahora. Pero yo debería comenzar a este momento a usar el Canvas o Design Thinking o Lean Startup o a lo mejor la metodología antigua que nos encanta y que dominamos, pero tengo que comenzar a tomar decisiones en base al mediano y a largo plazo también, porque a lo mejor sobrevivo, pero ¿cuál va a ser la calidad de vida de la organización después de que sobreviva? Entonces, hay muchas herramientas. Si alguno necesita saber de esto, pues me escribe después, yo con mucho gusto le digo. Pero en este momento, la más importante herramienta es la negociación. Hay que negociar con muchos, pero hay que tener claro qué vamos a negociar y cuál es la radiografía de la organización ahora. Pero eso no es de ahora. Llevamos un mes en cuarentena. Entonces, esto tenía que haberlo hecho posiblemente hace un mes y medio, que yo comencé a ver esta situación. Si la respuesta es no he hecho nada, entonces hoy mismo debería comenzar a visualizar qué es lo que tengo en mi organización. Now. ¿Qué pasará con empresas de personas adultas, por ejemplo, que podrían tener resistencia o miedo al cambio y a la innovación? ¿Podrán resistir con los modelos de gestión o ventas tradicionales? Es una interesante pregunta y yo les voy a responder de la manera más cordial. No son necesariamente las empresas de personas adultas. Yo conozco organizaciones de personas que tienen 70 años, 75 años o más, que están al mando de la organización y que han reaccionado de una manera fabulosa a lo que está pasando. Es decir, ellos son los primeros agentes de cambio. Ya vamos a entrar a hablar de las personas, pero ellos son los primeros agentes de cambio. Y conozco también organizaciones de personas muy jóvenes que en este momento se han convertido en jinetes del apocalipsis y que por lo tanto están como paralizados por el miedo
y que no han podido reaccionar. Simplemente, seas joven o no seas tan joven, si no reaccionas en este momento y no das un curso de reacción, estás en el escenario de los que se quedaron fuera del refugio y que te están cayendo las bombas. ¿Nada, alguna otra más? Sí. ¿Cómo ves el ámbito del turismo en este tiempo de crisis y qué sugerencias podrías darnos para el sector de hotelería y eventos? De igual manera, consultan lo mismo para un sector de una empresa pequeña de muebles de oficina. El sector de del turismo es necesariamente uno de los más golpeados, porque es un negocio que se hace físicamente. Es decir, habrá turismo virtual, posiblemente si entro y veo una página, ¿no? Y veo al Cotopaxi en una fotografía y me hacen un tour virtual. Algo podría yo hacer ahí. Pero el sector del turismo es el sector de los más golpeados, ¿no? Hay un grupo de organizaciones que están a un extremo, que son el turismo, la fabricación de automóviles, todo lo que es líneas aéreas, que es el sector que estamos está en la zona roja, ¿no es cierto?, por lo que está pasando. Yo no sé si las personas estemos pensando en tomar vacaciones en agosto. Yo creo que la mayoría, en este momento, estamos pensando en cómo reconvertimos a nuestras organizaciones o cómo protegemos a nuestra familia de esto, ¿no? Porque esto posiblemente siga, ¿no? En la misma instancia, pero en la misma intensidad, pero va a seguir. Y el sector del turismo es uno de los más golpeados. Entonces, yo creo que es un gran momento, ¿no es cierto?, para repensarse en cómo vamos a hacer en el futuro para este sector y cómo va a mejorar el servicio, sobre todo, que es una de las cosas que los turistas más reclamamos del sector turístico, cómo mejorar el servicio para el señor de los muebles o para la persona que preguntó sobre los muebles, ¿no es cierto? Yo sigo haciendo muebles y posiblemente los pueda seguir haciendo desde mi casa, desde mi pequeño taller, ¿no es cierto? Pero va a contar, por ejemplo, mucho el tema de la logística, es decir, y la tecnología también, ¿no? Porque la realidad aumentada, solamente para poner un ejemplo de tecnologías, la realidad aumentada permite que yo tome una fotografía de mi casa, me mande los muebles y los ponga y vea, ¿no es cierto? Muy bien cómo van a quedar esos muebles. Pero, lógicamente, esto es un asunto de que tengo que reconvertir rápido la forma como produzco y a lo mejor tengo que producir ahora más rápido, sin perder la calidad, con un estilo, con un diseño. No puedo hacer los muebles que tiene todo el mundo, pues. O sea, es como el commodity, pues si vendes arroz y quieres competir con otro arroz, lo único que va a contar es el precio, ¿sí? Y a lo mejor este momento hay que ajustar un asunto de facilidad de pago, pero cómo me entregues, cómo me dejes, cómo me acerques a la organización, va a contar mucho en el futuro, y también cómo esté dinamizado el mercado, ¿no? Porque habrán cosas que crezcan como oportunidad, ¿no? El sector agrícola va a crecer, hay una gran oportunidad, pero más que el sector agrícola crecerá el sector de la biotecnología y de los bioalimentos, ¿no es cierto? Todo lo que es alimentos preparados, elaborados, va a subir muchísimo. El sector de la salud, todo lo relacionado a los servicios de la salud son cosas que van a subir, y va a subir mucho la tecnología necesariamente, porque es un asunto que las compañías ahora, pues esto que está pasando, van a tener que adoptar. Pero este momento preciso, no sé si esté en la mente de una familia pensar en cambiar los muebles, a no ser que sea algo espectacular lo que yo reciba, o habrá una oportunidad en un grupo de personas que sí tienen los recursos y que han sabido reservarse cosas para este momento comprar de manera más conveniente, pero hay que detectar quiénes son estas personas. Now. Sí. Hay industrias que por su naturaleza es difícil de dejar de operar y que en el canal online no parece ser la solución. ¿Qué se viene para ellas? Me encantaría saber qué tipo de industria es, pero lógicamente si no estás en este momento y no hay la posibilidad de lo online, a pesar de que yo creo que en la mayoría hay alguna posibilidad, aunque sea para comunicarnos, para poder hacer visible la propuesta de valor, yo creo que sí hay posibilidad en lo online, en las redes sociales, en la comunicación que tenemos actualmente, aunque sea para esto, pero este momento es muy difícil. Por ejemplo, si se está hablando del sector de la comida, que tiene que ver mucho con el sector turístico que habíamos hablado hace un momento. Si yo estoy en el sector de la comida y tengo un restaurante, es lógico que yo no voy a poder dar la comida virtualmente, pero a lo mejor sí puedo entregarla a través de un pedido online, sí puedo entregarla a domicilio. Muy probablemente no voy a tener el nivel de ventas que tenía en un principio, y ahí están los temas de los ajustes, pero
pero yo creo que en la mayoría de negocios se pueden conseguir al menos una comunicación en el tema online. Si yo estoy en una industria, ¿sí? Si estoy en una industria y vendo directamente productos físicos, necesariamente tengo que cambiar mi sistema logístico de entrega. Now, En el plan educativo a todo nivel, ¿en dónde debemos empezar para agilitar el uso de la nueva tecnología? en el plan educativo hay muchas posibilidades. Yo leía, y la educación está en la mitad de esto, ¿no? Si en un extremo está el sector turístico y las aerolíneas como los sectores más complicados de este momento, ¿no es cierto? Y en otro extremo están los servicios de salud, seguros y ese tipo de cosas, la tecnología. En la mitad justo de la tabla están los servicios educativos, es decir, digamos que son una gran interrogante en este momento. Entonces, lo primero es, y volvemos a la fortaleza humana. Lo primero es saber si hemos preparado a las personas para que puedan utilizar, por ejemplo, una plataforma para educación. Luego hay muchas posibilidades. Yo leía, no sé si era de la Universidad de Harvard o del MIT hace poquito, y ustedes pueden decir, no, ¿y eso qué tiene que ver con el Ecuador? Estamos muy alejados. La realidad es que no estamos alejados de eso. Leía de que en esta década, entre 2020 y 2030, es muy probable que la inteligencia artificial comience a, a juntarse a la inteligencia humana para el tema de educación, ¿no? Entonces, vean ustedes cómo están pensando, y de hecho ya están aplicando algunas instituciones educativas esto de la inteligencia artificial para la educación. Entonces, vean el adelanto, ¿no? Vean en lo que están pensando. Volvemos al principio, ¿no? Volvemos a esta capacidad de pensar en qué va a pasar en el futuro, aunque no tengamos la bola de cristal. Entonces, hay organizaciones que están pensando en esto, pero si nos ponemos en este preciso momento, ahorita en el presente, yo creo que lo más importante es la adopción de plataformas tecnológicas, lo más importante es adoptar una plataforma que esté conectada con las necesidades del alumno o con las necesidades de aquella persona que recibe la educación. Creo que comenzaría por ahí, ver una plataforma que sea necesaria y que esté adaptada a las necesidades propias de cada institución. Y luego es importante saber que una clase online no es lo mismo que una clase presencial. Y lo digo con un poco de conocimiento de este tema. No es lo mismo, por lo tanto yo tengo que ser muy recursivo, tengo que tener preparado y preparar mucho mejor mis clases. No es cuestión de conectarme y grabar un video y pasárselos a los estudiantes, no es cuestión de eso. Yo creo que tengo que estar muy preparado con recursos que ahora los tenemos, pero a la disposición de todos a través de Internet y de otras plataformas. Y debo preparar muy bien la clase, ¿no? Uno de los cuestionamientos que nos hemos hecho en las instituciones educativas es cómo vamos a tomar las evaluaciones. Pues eso también hay que reinventar. Las evaluaciones también tienen que ser reinventadas. A no ser que les pongamos y le digamos, póngase 4 cámaras alrededor para ver si no copia, ¿no? Y sabemos perfectamente que en este momento, como en toda la historia de la humanidad, la copia existe. Entonces, a lo mejor tendremos que evaluar las capacidades de cada uno de los estudiantes de otra manera distinta. Es decir, también tengamos que reinventar la forma en la que damos la clase y evaluamos. No sé si hay alguna otra pregunta, porque quisiera pasar a la segunda parte de la charla. Continuemos, Diego, con la segunda parte y ya sistematizamos las siguientes preguntas. Perfecto. Entonces, la segunda parte tiene que ver muchísimo con las personas, con nosotros. ¿Cómo vamos a actuar hacia el futuro? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Dónde va a estar nuestra fortaleza? Entonces, les voy a compartir una diapositiva a este momento y vamos a seguir conversando sobre esa diapositiva. Esta información fue publicada la semana pasada y sobre esta información pues ha habido muchísimas preguntas en estos últimos días y mucha interacción personal conmigo. Entonces, yo quisiera integrarla un poco para hablar los siguientes 5 o 10 minutos de la charla sobre esta diapositiva. Entonces, permítanme compartirles. Listo. Nao, ¿se ve la pantalla compartida? Bueno, espero que sí. Pero bueno, entonces la pregunta es, ¿cómo saldremos de la crisis? Esa es la pregunta fundamental. Y como habíamos conectado esto con la fortaleza humana, entonces de alguna manera yo he querido conectar eso, porque pienso
que toda la humanidad, como se ve en el centro de esa gráfica, que toda la humanidad, independientemente de sea Singapur, o sea la China, o sea Costa Rica, y lógicamente el país, el Ecuador, va a tener que reforzar en mayor grado estos elementos. Entonces, el primer elemento que he colocado ahí, y todos son al 99.9%, pues esa es simplemente una cifra que quiere decir que deberíamos trabajar muy fuertemente en cada uno de estos elementos. El primer elemento es el liderazgo. El liderazgo es fundamental para salir tanto del corto plazo, este momento, como un liderazgo emergente, y también para programar un liderazgo más trascendente. Y ahí dice servir sin esperar nada a cambio. Esto no quiere decir que el líder va a esperar hacer esto sin recibir, por ejemplo, una paga, o sin recibir su salario, o sin capacitarse. No, no significa eso. Significa que el líder, nosotros, ¿sí? Todos los que nos consideramos y que podemos impactar y que nos consideramos que podríamos usar nuestro liderazgo para mejorar esta situación ahora y en el futuro, eso significa que nosotros no estamos esperando solamente a decir, oye, ¿cuánto vas a pagar para hacerlo? ¿No? O si no me das el curso de capacitación, no lo voy a hacer. O sea, no estamos pensando en eso. Estamos pensando en que hay un fin mucho más trascendente, mucho más grande, como para hacer estas cosas. Independientemente de que sabemos que sí nos van a pagar y que sí nos van a motivar de alguna manera. Ese es el primer elemento. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo está tu liderazgo? ¿Cómo está esa capacidad de servir? ¿Cómo está esa capacidad de negociar bien? ¿Cómo está esta capacidad de actuar bien? Luego tenemos la unidad. Este es un elemento que lo voy a desarrollar en la siguiente lámina de manera más profunda, pero tenemos el elemento unidad. La unidad es la confianza y el compromiso. Y esto está relacionado con lo que les dije hace un rato. ¿Con quién vamos a contar dentro de la organización? Es como la familia en este momento, pues. Nosotros contamos con la familia. Yo sé que hay problemas, yo sé que hay temas psicológicos, yo sé que en este momento ya estamos cansados y que queremos salir disparados, ¿no es cierto? Pero igual, es como la familia. ¿Con quién contamos en este momento? Y la respuesta es contamos, no sé, con la pareja, contamos con nuestros papás, con nuestros hermanos, con nuestros hijos, contamos con los amigos del alma, ¿no? Contamos, es igual. En la organización, ¿con quién vamos a contar? Si no hemos trabajado en generar confianza y en generar compromiso, entonces tendremos una calificación baja en unidad. Esto se puede medir, es uno de los elementos que hay que medir en este momento. No para este momento salir a abrazar a medio mundo en la empresa sabiendo que a lo mejor tenemos que desvincularle, sino para la programación que tengamos en los siguientes meses y en los siguientes años. El problema es que nos olvidamos de esto fácilmente. Hemos trabajado con algunas organizaciones en el país y esto es muy fácil de olvidar. Ese sistema inmunológico que no nos permite cambiar a los seres humanos actúa muy rápido y en las organizaciones es más fuerte. Entonces, como me ha funcionado de alguna manera la vieja receta, la receta del pasado, como me ha venido funcionando, yo no he tenido mayores problemas y de alguna manera pago las cuentas y me queda algo, ¿sí? No hemos trabajado en los elementos esenciales como la confianza y el compromiso. Y esto es crítico en este momento y hacia futuro. Luego tenemos el trabajo sobre las virtudes, sobre esos hábitos operativos buenos y sobre la ética. Recuerdan que yo mencionaba de que de alguna manera al Ecuador esto nos tomó con los pantalones abajo, con pocas reservas, con poco poder de reacción. Ya teníamos una crisis, tuvimos un evento en octubre del año pasado que también agudizó esa crisis, caída del precio del petróleo. Hoy escuchaba en una transmisión que ya se están acabando los tanques de estos gigantescos para almacenar petróleo, porque simplemente no se está refinando, porque no hay demanda de combustibles. La mayoría de nosotros estamos parados y hemos puesto gasolina en todo el mes, pues, y no hemos salido de casa, que es lo que se espera, ¿no?, en esta situación. Entonces, aparte de que nos tomamos sin reservas y que tenemos estas complicaciones como país, también hay un elemento que nos ha afectado muy fuertemente. Este elemento, corrupción. Y ese elemento es un devorador silencioso de recursos. Primero, devora muy rápidamente el ánimo de la gente buena y de la gente que no es corrupta.
devora muy rápidamente ese ánimo y esa esperanza, y luego también devora recursos económicos. Es un monstruo. Y eso sabemos que ha pasado en nuestro país en los últimos años. Entonces, trabajar en la responsabilidad, esa responsabilidad incondicional de saber que no solamente somos responsables de la empresa, que es importante ya, ¿no? Sino que también somos responsables de lo que están alrededor de la empresa y somos responsables de lo que pasa en el país. Esa responsabilidad incondicional es fundamental dentro de este tercer elemento. Está la integridad, ya esto no es necesario decirlo porque con el ejemplo de la corrupción creo que está clarísimo, y la humildad. La humildad es lo contrario del ego, de ese ego desmedido, de esa vanidad desmedida. Yo oí en una película recientemente que decía que es el pecado preferido del diablo, la vanidad y el ego, y que, y que todos nosotros tenemos. Nosotros tenemos en mayor o menor grado, pero tenemos esto, ¿no? Entonces es un llamado a nosotros, es un llamado a los que hacemos empresa, a los que hacemos educación y a los que estamos en cualquier organización, con o sin fines de lucro, es un llamado a saber que tenemos que desaprender. Y que desaprender para volver a reinventarse significa que deje el ego a un lado y que sea capaz de decir, oye, tienes razón. Oye, la receta del pasado ya no me funciona y tengo que cambiarla. Lo que yo inventé ya no sirve para el nuevo paradigma, para la nueva normalidad. Entonces la humildad es un elemento clave. Y luego si vamos al otro lado, y voy a comenzar desde abajo hacia arriba, en azul está la creencia profunda. ¿En qué creemos? ¿En qué cree la empresa? ¿Cuál es su why? ¿Por qué lo hace? No qué hace, sino el por qué lo hace. Entonces esto nos permite mirar hacia el futuro, ¿no? ¿Por qué lo hago? Y esta es una pregunta que nos podemos hacer incluso este momento, ¿no? ¿Por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, dejando de hacer lo que estamos dejando de hacer? ¿Por qué lo hacemos? Entonces hay que mirar hacia el futuro. Esto tiene que ver mucho con la visión también, ¿no? Pero realmente es más profunda que la visión. La visión se concreta, si volvemos a la herramienta del Canvas, la visión se concreta ahí, en esas elecciones. Esto quisiera hacer en canales, esto quisiera hacer con mis clientes, esto quisiera hacer en tecnología. Ahí se concreta la visión. Pero la creencia es más profunda. Y esa creencia va atada a virtudes y ética, tiene que ser ética, va atada a buscar la unidad y, lógicamente, requiere de un liderazgo trascendente. Luego está la creatividad en la innovación. Dos elementos de terreno desconocido en nuestro medio. Sí, yo sé que somos muy creativos, pero no es suficiente. O sea, el mundo de las ideas es un mundo subliminal, subjetivo, marihuanesco, pues. Es el mundo de las ideas. ¿Cómo aterrizamos esto en la acción y provocamos innovación? Innovación es llevarlo a la práctica. Y cómo esas ideas logran ser rentables, logran generar un superávit para aquellas organizaciones que necesitan un superávit. Cualquier tipo de organización necesita un superávit para volverlo a invertir en crecimiento. Es clave el crecimiento. Entonces, ¿cómo voy a reinventar yo un tema creativo? A lo mejor hay muchos creativos en este momento y se están viendo, ¿no es cierto? Porque en un momento de crisis aparecen los creativos, pero ahí donde juega la humildad para darnos cuenta y decirle, oye, tienes razón, y permitirle al creativo que dé ideas. Pero también es muy importante la innovación, llevar esto a la práctica. Y les doy simplemente unos datos que hicimos de una investigación muy reciente con alrededor de 300 empresas en la organización de todo tipo, de todo tamaño, familiares y sociedades. Solamente el 1.5% de las organizaciones en promedio, estoy hablando de promedios, están pensando en tecnologías exponenciales. 1.5%. Los que más contestaron a esta pregunta dicen, creo que me parece que es el 8%, dijeron, estamos trabajando en datos. No necesariamente en Big Data, pero estamos trabajando en datos y tener información para poder servir mejor a nuestros clientes. Un 8%, que no es un CRM, ¿no? Es más allá de eso, 8%. Cuando les preguntábamos sobre inteligencia artificial, sobre blockchain, sobre este tipo de cosas, las respuestas fueron todavía menores en porcentaje. Entonces, como nos hemos dedicado a sacarle provecho y a descremar a esa forma de trabajo que hemos tenido durante algún tiempo, pues no hemos tenido tiempo de incorporar estos elementos. Y ahora estos elementos de la nueva era, pues van a ser fundamentales también para fortalecernos como seres humanos.
vamos a tener que trabajar con la inteligencia artificial de la mano. Es lo que llamamos supercreatividad, ¿no? Juntar la creatividad de las personas con la creatividad de las máquinas. Eso es lo que se conoce como supercreatividad. Y luego el elemento último, el nuevo paradigma, es saber que tenemos que gestionar la nueva era. Que la actual era terminó. Que con este evento único, pero repetible, esta era terminó. Si en el siglo XX la electricidad fue lo más importante y fue lo que cambió y permitió la era industrial y todo el desarrollo que vino con la era industrial, luego pasamos a una era en el siglo XXI que es la era de la inteligencia artificial, que todavía no logramos entender y que sin embargo ya está con nosotros hace algún tiempo y no podemos entenderla todavía. Yo creo que estamos viviendo ahora la era de la inteligencia artificial más una nueva era provocada por este evento que realmente ha sido algo extraordinario, que va a permitir obtener muchas oportunidades, pero que también va a afectar a las personas que no estén preparadas. Entonces, estos 6 elementos, pueden haber más, pero estos 6 elementos son los que consideramos personalmente que debemos fortalecer. Aquí es donde está la real fortaleza humana, en esto, en el liderazgo, en la unidad, en las virtudes, en plantearnos una creencia a largo plazo, en impulsar la creatividad y la innovación bien hecha y saber que el mundo ha cambiado. Entonces, simplemente para complementar esto, esto está publicado en las redes sociales que yo les voy a dejar al final, ¿no? Y simplemente para completar esto, hay aquí un modelo de 3 ejes que tiene como eje principal la unidad. Y abajo de unidad, como dice ahí, están las motivaciones. Esas motivaciones humanas que todos necesitamos, y todos necesitamos una motivación extrínseca, es decir, algún beneficio físico. Necesitamos dinero para poder vivir y pagar las cuentas, pero también necesitamos aprender. Y este es un momento muy importante de la vida, este momento que estamos confinados, es un momento muy importante como para aprender. Como para realmente no solamente estar preocupados de las cifras, sino estar preocupados, ¿no es cierto?, de cómo solucionar los problemas, de informarnos, de autoeducarnos. Es impresionante, yo le decía a Naomi Tanaka antes de comenzar esta charla, es impresionante la cantidad de webinars que ya están saturando la red, ¿no es cierto? Por eso es realmente de agradecimiento que ustedes estén conectados a pero es impresionante la cantidad de información muy valiosa, la mayoría, que está en este momento circulando y que me puede servir para fortalecerme primero como persona. Y luego no hay que dejar de lado esa motivación trascendente. Es el por qué lo hago, ¿no? ¿Qué es lo que me motiva a mí? Y ahí puede ser la familia, puede ser el país, puede ser el prójimo, esa empatía que decíamos con las personas, pero yo necesito tener una motivación también trascendente. Algo que me haga crecer como ser humano, sabiendo que mi tiempo en la tierra es finito. Y que ese tiempo en la tierra que es finito, yo lo tengo que aprovechar para reconvertir las cosas para bien. Entonces, ese es el eje de las 10, y lo que me parece que está con celeste ahí. Y luego tenemos otro eje que se llama creatividad e innovación, que lo tratamos también en la lámina anterior, que es el que está en anaranjado. Y entre la unidad y la creatividad e innovación que ya expliqué, hay un campo número 1. Ese campo número 1 que está marcado aquí, en esta parte de aquí, este campo de aquí, es el campo de las personas, de la fortaleza de las personas, apoyando a las ideas creativas y apoyando a que esas ideas sean realidad. Y es también el campo de la creatividad e innovación, regresando a través de motivación, esa motivación de poder cambiar las cosas, de hacerlas mejor, regresando motivación a las personas. Entonces, es un campo de lado y lado. Entonces, la unidad provee, ¿no es cierto?, mejor talento para ser creativos y provocar innovación, pero la innovación también provee una motivación para yo seguir adelante como persona. Y luego, entre la línea o el eje anaranjado de creatividad e innovación y el de beneficios que están marcados en verde, hay un campo que es el campo 3. Ya explico el 2. Hay un campo que está marcado con el campo 3. Entonces, la creatividad y la innovación van a permitir que mis modelos estratégicos o el modelo de choque y supervivencia que tenga este momento
permita generar algún beneficio. Este momento el beneficio puede ser, ¿sabe qué? Sobrevivamos y mantengamos la empresa a pesar de que nos caen las bombas encima. Pero ese puede ser un beneficio. Entonces, la creatividad y la innovación es el principal driver, el principal impulsor de que yo genere una estrategia adecuada presente y futuro. Y además, si yo tengo beneficios, ahora no tantos, pero si yo tengo beneficios en el futuro, como aquellas compañías que lograron hacer reservas producto de su gran propuesta de valor y de que consiguieron juntar todos estos elementos que hemos hablado de mejor manera, si es que hay beneficios, se consiguen beneficios, lógicamente se podrá reinvertir en creatividad e innovación nuevamente. Nuevamente, este es un campo de lado y lado. Y por último, tenemos el campo número 2, que es este que está aquí, entre la unidad y los beneficios. ¿Sí? El campo número 2 que está entre la unidad y los beneficios. La unidad también, es decir, la fortaleza humana, también permite generar beneficios directamente. Hay beneficios de los más importantes, ya los dije, confianza y compromiso que impulsen las organizaciones. Lógicamente, si hay beneficios, también se podrá reinvertir en motivar mejor, no solamente de manera monetaria a las personas, sino también a través de otros mecanismos. Si es que hay beneficios, vamos a poder pensar en las personas. Si es que no hay beneficios, como está pasando en este momento con muchas organizaciones, por lo que sea, no porque necesariamente hicieron las cosas mal, sino porque el contexto realmente les está afectando. Si es que no se logra tener beneficios, a veces el último o lo último en lo que pensamos es en reinvertirlo en las personas. Entonces es un ciclo vicioso, ¿no? Es un círculo vicioso que no nos permite crecer. Entonces, estos tres elementos conectados son muy importantes. Entonces, este es un modelo que lo presentamos también hace poco y que lo hemos desarrollado y que tiene muchas más cosas. Y, por supuesto, si alguien quiere preguntar sobre esto, pues yo estoy dispuesto a contestar. Pero un poco para la presentación, para poder sabemos que necesitamos de las personas, que las personas son el centro de cualquier modelo. Entonces uno debería preguntarse si estamos realmente poniendo a las personas en este instante, que es cuando más necesitamos de ese talento, si estamos poniendo a las personas a trabajar junto con nosotros o entre nosotros. La situación que estamos viviendo ha develado reales condiciones humanas, ¿no? O sea, a más de que ha acelerado las decisiones y los procesos, como hablamos hace un rato, también ha develado ciertas cosas impresionantes. Por ejemplo, una cosa de las que ha develado es que hay necesidades de trabajo impresionantes en todo el mundo en este momento, que hay necesidades de trabajo muy, muy fuertes, ¿no? Luego también ha develado la indisciplina, ¿no? Y yo no soy muy crítico de ese asunto porque creo que hay realidades y realidades, ¿no? Creo que debemos ser disciplinados, creo que debemos tratar de quedarnos en casa en este momento para tratar de aplanar esa curva y después salir a la superficie del túnel del metro, salir a la superficie y comenzar a reconstruir la ciudad que está bombardeada, ¿no? Salir de ese túnel y reconstruir también requiere una planificación. Luego de la Segunda Guerra Mundial, y voy a terminar como comencé, pero luego de la Segunda Guerra Mundial, las ciudades quedaron devastadas. Berlín quedó devastado, Londres quedó devastado, muchas ciudades quedaron muy mal paradas. Y la gente cuando salió de sus refugios, de sus búnkers, sean los particulares un poco más cómodos, o sean los búnkers que se generaron de improviso, se encontraron con un panorama desolador. Yo no sé si ese panorama también sea el que recibamos después del coronavirus. Posiblemente este de la guerra fue peor. Y comenzaron con sus manos a tratar de mover las piedras, ¿no es cierto?, a buscar alguna cosa para subsistir mientras comenzaban la reconstrucción de la ciudad. Pero es impresionante la naturaleza humana y la fortaleza del espíritu de las personas. Las ciudades fueron levantadas relativamente rápido, ¿no es cierto?, al principio muy imperfecta, después salió alguien que propuso un modelo y comenzó a pensar en futuro. Y yo solamente me pongo a reflexionar sobre las 2 bombas que cayeron en Hiroshima y Nagasaki, en Japón, y cómo esa gente levantó las ciudades. Y están ahí, ¿no? Y progresaron. Y se convirtieron en potencias mundiales. Y en algún momento, yo siento que perdimos el enfoque, ¿no? Aprendimos de esa situación, como deberíamos aprender ahora de la situación que estamos viviendo.
Porque si no aprendemos, hemos desperdiciado todo el tiempo y algo maravilloso que es este aprendizaje de cómo deberíamos actuar en un mundo que va a ser diferente. Aprendimos de eso. Estas personas, estos países aprendieron eso. Generaron coaliciones muy importantes como la Unión Europea y otras más. Japón, que fue el enemigo natural de los Estados Unidos, se convirtió en su principal socio comercial. Y salieron adelante y desarrollaron muchas cosas, ¿no? Y se convirtieron en potencias a pesar de las bombas atómicas. Y se convirtieron, esto es un tema planificado, pues al principio imperfecto, pero luego planificado, pero en algún momento de la historia perdimos el norte. En algún momento de la historia el consumismo desmedido, exagerado, la tecnología incluso, ¿no es cierto?, quedó en una parte superior al ser humano, al medio ambiente, a la biodiversidad. En algún momento esto comenzó a pasar, ¿no? Es el momento de volver a poner al ser humano y a la persona donde se merece, en el sitio que es de la naturaleza y trabajar en procesos productivos nuevos y comenzar a pensar que estamos ahora en otra era. Es otra cosa que hemos visto, ¿no? Aparte de la indisciplina, también la disciplina para poder levantar las cosas. Ha habido un empoderamiento ciudadano muy fuerte. Las personas nos hemos empoderado de las cosas. Hemos tomado decisiones difíciles en nuestros hogares, hemos tomado decisiones difíciles en las empresas, pero nos hemos empoderado, unos más que otros, pero yo veo un empoderamiento en redes sociales, veo un empoderamiento muy fuerte de la gente, un activismo muy fuerte, ¿no? También esto ha develado que hay una falta de trabajo en equipo. No me refiero al trabajo en equipo de una organización, posiblemente estamos haciendo lo que podemos y nos conectamos a través de estos medios. Me refiero a una falta de trabajo en equipo que llega incluso hasta los países. Había información en China que no fue aprovechada o no fue compartida, yo no lo sé. Había ya cierto nivel de conocimiento que se estaba generando en estos países que se veían afectados por la pandemia. Y luego tenemos a otros países que no aprovecharon este conocimiento o lo están aprovechando demasiado tarde. Entonces, no hay una conexión entre los líderes mundiales. Incluso por ahí un presidente salió a decir, ¿no es cierto?, que una compañía solamente puede vender las mascarillas de estas de cara para su país, ¿no? Sabiendo que hay una necesidad global. Entonces, el liderazgo como que no conectó, ese gran liderazgo de los grandes personajes mundiales como que no ha conectado, ¿no? Entonces, como que se vive en ciertas zonas un aislamiento nacionalista y en lugar de una solidaridad mundial, un aislamiento nacionalista en lugar de una solidaridad mundial. Entonces, este es el momento de compartir información. Yo voy a llegar hasta ahí, creo que eso es lo que les quería contar el día de hoy. Sin embargo, vamos a abrir algunas preguntas con Naomi Tanaka. En este momento vamos a comenzar una segunda ronda de preguntas y lógicamente después, pues, les daré la información de cómo pueden contactar, cómo pueden contactar con la Universidad de los Hemisferios y poder contestar a lo mejor alguna cosa que sea difícil hacer en este momento. Naomi, te escucho. Perfecto, Diego. Muchas gracias por tu intervención. José Luis Macas nos pregunta, ¿se acelera con esta crisis el crecimiento de las organizaciones exponenciales? Absolutamente, José Luis. Gran amigo, la persona que nos ayuda mucho con la Escuela de Liderazgo Ciudadano, en convenio con la universidad. Sí, José Luis. Este es el momento de las tecnologías exponenciales. Imagínense ustedes, ya lo dije en otra intervención, pero lo que se puede hacer con tecnologías exponenciales en este momento para la salud. O sea, que no lo hayamos aprovechado este momento es porque no planificamos nunca. Pero que hacia adelante, si no aprendemos de esto, seríamos realmente ignorantes, ¿no? O sea, ¿se imaginan lo que es la inteligencia artificial, la robótica para poder atender a personas y no exponer a nuestros médicos, a nuestras enfermeras, a nuestros auxiliares y utilizar robots que no se van a contagiar, ¿no? Lo que significa tener la ciencia de los datos para las mejores prácticas, la biotecnología, todo lo que se puede hacer en medicamentos especializados y específicos para las personas a través de biotecnología, blockchain para guardar información confidencial y que se permita desarrollar a las personas autorizadas sobre esto. Ya lo dije en alguna otra intervención, pero absolutamente, José Luis, o sea, las tecnologías exponenciales ya eran exponenciales por naturaleza y ahora pues van a acelerarse mucho más, ¿no?
Listo. Con respecto a las industrias en las cuales es difícil dejar de operar por su naturaleza y el canal online no parece ser la solución, nos confirma Daniel Palacios que su sector es el de la construcción y metalmecánica. Sí. Daniel, sí, lo online no va a aplicar mucho porque estás vendiendo fierros, ¿no es cierto? Y va a ser muy difícil este momento, precisamente, pero yo les quiero invitar a que no pensemos solamente en este instante, ¿no? Yo sé que este instante es la supervivencia de la empresa posiblemente, pero habrá muchas cosas que se tengan que hacer, ¿no es cierto? Yo solamente estoy pensando en la cantidad de elementos para equipar hospitales que se tengan que hacer en el futuro a través de metalmecánica o en este momento, ¿no es cierto? Hay que buscar el canal, Daniel, o sea, hay que buscar la forma de contactar con las personas que puedan requerir de los productos de la industria, pero la industria es la que creo que en este momento es la que más debe estar operando, por ejemplo, la industria alimenticia, la misma industria metalmecánica posiblemente se reactive porque habrá muchísimas necesidades para hospitales, para centros médicos, pero es un pensamiento progresista, es un pensamiento hacia adelante. Este momento posiblemente va a ser muy difícil porque prácticamente como que nos hemos detenido en el tiempo, ¿sí? Pero si hay esa fortaleza para sobrevivir, Daniel, si hay ese espacio para la supervivencia, tratando de hacer, aunque sea algo en el camino, esta estrategia emergente de choque, ¿sí? En el futuro habrá que repensar el modelo de negocio de todas las industrias, no solamente de la metalmecánica, sino habrá que repensar el modelo de negocio de todas las industrias, ¿no? Un tema on demand, un asunto de tecnología, de eficiencia. Eficiencia es importante, pero la sostenibilidad, lógicamente, es lo más importante. Naomi. Paul Valencia pregunta, ¿podemos considerar una clusterización 3.0 como base sólida de estructura de negocio y comercio? Sí, los clústeres van a ser importantes. Lo dije hace un instante, ¿no? No, a pesar de que hay organizaciones como la Asociación de Bancos y algunas personas que están metidas en este asunto, eh, que ya nos vienen diciendo años, no es de ahora, nos vienen diciendo años que los clústeres, las asociaciones, en definitiva los partners, los aliados estratégicos son fundamentales para fortalecer nuestra estrategia y fortalecernos entre grupo de industrias o entre grupo de empresas o entre grupo de empresas de servicios. Eh, como que no le hemos hecho mucho caso, ¿no? Los clústeres son fundamentales. Diría, para contestar también a Daniel un poco más, ¿no? Este momento, los clústeres son fundamentales. Este momento hay que agarrar el teléfono, conectarse a través de estos medios y hablar con el aliado estratégico y hablar con el competidor, y hablar posiblemente con la asociación de algo y comenzar a juntarse en clústeres, tecnológicos hacia futuro, pero este momento juntarse es primordial, porque si yo estoy solo, como en una isla, y me invade el pensamiento, y ahí volvemos al asunto del ego, me invade el pensamiento de seguir estando solo, a lo mejor no estoy aprovechando la gran oportunidad de juntarme con otras personas y consolidar esto a través de costos. No. Perfecto. Miguel Peralta nos menciona, el periodo de emergencia y la situación de adaptarnos a la transformación digital nos ha revelado el compromiso que las personas tienen con su empresa. ¿Estarías de acuerdo que aquellos que no tuvieron la camiseta puesta se los separe de la empresa? He podido ver que la zona de confort de algunas personas ha sido evidente. Buen amigo Miguel. Miguel, lo que yo te podría decir y contestarte sobre esto es, ahora lo dije al final de la intervención, ahora es cuando se develan muchas cosas, ¿no? Ahora es cuando vemos quiénes están comprometidos y quiénes no están comprometidos. Si yo tuviera que tomar una decisión dolorosa, porque les he hablado todo el tiempo de las personas y las personas y las personas, pero si yo tuviera que tomar una decisión dolorosa porque sé que atrás de una compañía pueden haber muchas más personas, lo primero que tomaría en cuenta es el componente unidad de este modelo de los tres ejes. Es decir, qué cantidad de compromiso y confianza de las personas y yo puedo ver en cada una de ellas. ¿Sí? Es lo primero que vería, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado, porque a veces no tenemos esto medido, no nos queda claro, simplemente confundimos el compromiso, ¿no es cierto?, con la relación de amistad que existía con esa persona y qué tanto me adula o qué tanto no. Hay que hacerlo bien, ¿no? Hay que entrar a hacer un análisis rápido, pero un buen análisis de quiénes realmente son las personas que en caso extremo, ¿no es cierto?, que lo estamos viviendo, es una realidad, deberían quedarse conmigo para tratar de inventar o reinventar la empresa. No.
Patricia Lozano, desde tu punto de vista, ¿cuáles crees que son los emprendimientos con mayor posibilidad de crecimiento en este momento y post pandemia? Los que sean capaces de adaptarse a estas circunstancias y a las futuras. No necesariamente es la empresa de la salud, porque en las empresas de la salud, en la industria de la salud puede haber buenas y malas también, ¿no? Son los que son capaces de este momento pronosticar lo que va a pasar. Nadie tiene la bola de cristal, pero hay unas señales clarísimas ya en este asunto, ¿no? O sea, el consumidor, ¿cómo va a quedar después de esto? La persona, ¿cómo va a quedar después de esto? O sea, no vamos a regresar, como ya lo dije, a posiblemente hacer la vida como la entendíamos antes del coronavirus. Vamos a tener más cuidado, posiblemente vayamos a comprar más hacia domicilio. ¿Sí? Antes no lo hacíamos. Nosotros, por ejemplo, en la casa no comprábamos nunca cosas de supermercado, domicilio, pues, o online, haciendo una lista online. Y ahora lo hemos hecho todas las semanas, ¿no? Y eso creo que se va a quedar con nosotros y eso va a ser el nuevo paradigma y va a ser el nuevo comenzar, ¿no? Entonces, los que sean capaces de adaptarse a lo que viene, a las tecnologías exponenciales que también decía José Luis Macas, a los que sean capaces de entender que las generaciones no funcionan de la misma manera. Es decir, lo que funcionó para los baby boomers o para los X ya no funciona para millennials, los centennials, y ya no es lo mismo, peor después de esta circunstancia, son los que las industrias que van a poder sobrevivir, ¿no? Habrán algunas que estén destinadas a desaparecer, ¿no? Habrán algunas industrias que estén destinadas a desaparecer porque no han sido capaces de adaptarse a este nuevo paradigma. Naomi. Héctor López consulta, ¿fortalecer y apoyar la gran empresa, la gran industria, o es momento de apoyar el emprendimiento y las pequeñas empresas? Bueno, esa es una pregunta con piola, estimado Héctor, sí, pero sabiendo que viene de ti, voy a intentar contestarla. Es el paradigma, ¿no? Si apoyo a los grandes, a lo mejor hago que más personas no pierdan el empleo, que esta es una preocupación que tenemos todo este momento, ¿no? Porque si se pierden empleos en cantidades muy grandes, significa que alguien deja de consumir porque no va a tener posibilidad de hacerlo. Por lo tanto, la economía entra en una recesión clarísima y vamos a entrar en una recesión y vamos a tener defaults y este tipo de cosas. Pero sí, las empresas grandes son las que más emplean personas y posiblemente ahí en ese momento yo tendría que apoyar para que no se pierdan tantos empleos. Pero por otro lado, ¿no es cierto? Hay los que se quedan o existen las personas que se quedan sin empleo por cualquier circunstancia y que a lo mejor tienen que hacer un emprendimiento de subsistencia y que habrá que apoyarlos de alguna manera. Entonces yo creo que es un mix de las dos cosas, Héctor. O sea, la gran empresa es la que más volumen de personas emplea y que también va a requerir de todo esto que acabamos de decir, va a requerir de tecnología, va a requerir de eficiencias, va a requerir de sostenibilidad, pero también habrá que buscar la forma de apoyar a los emprendimientos que tengan futuro. Y ese no podemos pelear este momento con todas las asociaciones de emprendedores, comenzando por la de liderazgo ciudadano y emprendimiento, pero esa es una de las cosas más importantes. Hay que hacer bien los emprendimientos. O sea, yo sé que ahorita hay muy poco tiempo y que posiblemente comience como un emprendimiento de subsistencia, digamos, comienza ahora, porque hay emprendedores que lo están haciendo y lo han hecho bien y que en este momento posiblemente están parados y que no tienen ningunos recursos ni ninguna reserva para poder seguir, ¿no? Y tendrán que reinventarse. Pero los que hemos sido emprendedores en algún momento de nuestras vidas, sabemos que el fracaso es una de las cosas con las que lidiamos todos los días, ¿no? Pero es importante el aprendizaje, pero también hay que fracasar rápido y comenzar de nuevo. Entonces, yo creo que habrá que de alguna manera ayudar a estos emprendedores de subsistencia, que serán muchos, pero habrá que apoyar más todavía a aquellas personas emprendedoras que quieran formular algo en serio y con crecimiento hacia el futuro. No. Leonardo Caicedo, ¿qué opinas del sector alimenticio? ¿Hay que modificar el sistema de producción y de entrega? Por otro lado, Daniel Argüello pide recomendaciones para la industria automotriz. Bueno, voy a comenzar por la última, Daniel. El sector automotriz, lógicamente, va a ser uno de los más golpeados. Esto no es secreto, lo dicen todos los índices. Va a ser uno de los más golpeados porque posiblemente no esté este momento en la lista de las prioridades de subsistencia de las familias. Vuelvo a repetir, por ahí también contesté una pregunta al respecto en la primera fase, habrá personas que más bien vean una oportunidad de comprar este momento, teniendo los recursos, lógicamente, de comprar este momento
de comprar en este momento un automóvil o buscar los servicios de mantenimiento de la industria automotriz, porque a lo mejor consigan ventajas. Entonces, lo primero que hay que hacer es diseñar las ventajas, ¿no? Que en este momento y descubrir quiénes son las personas a las que podríamos atacar. Volvemos al esquema de la ciencia de los datos, ¿no? ¿Cómo están los sistemas de información de las organizaciones? Si yo puedo descubrir a aquellas personas que tienen liquidez en este momento porque han hecho las cosas bien, sean personas naturales o empresas, y que tengan la liquidez para a lo mejor comprar con muy buenas ventajas de esto. Yo sé que los márgenes suelen ser pequeños cuando yo soy distribuidor de autos, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, o sea, habrá que negociar también con los productores, ¿no? Y los productores a lo mejor tendrán que sacrificar algo en beneficio de atender esa necesidad, que yo no creo que se va a parar el mundo automotriz, ni mucho menos. Simplemente está en una segunda opción, digamos, pero que a lo mejor podamos aprovechar a través de negociación con productores y canales de venta, podamos aprovechar ciertas ventajas y descubrir quiénes pueden acceder a esas ventajas y trabajarlo a través de datos, ¿no? Y luego, para contestar el segundo cuestionamiento, ¿cómo va a cambiar la industria alimenticia? Pues esa es la que más va a cambiar. O sea, la industria alimenticia como la que vemos ahora, de productos básicos, ¿no es cierto?, de empacado básico, de logística básica, en muchos de los productos, va a tener que cambiar, ¿no es cierto? La biotecnología va a ser una de las cuestiones que más juegue en este asunto, porque resulta ser que posiblemente hasta el sector agrícola quede desabastecido después de esto, o hay sectores que no han podido producir por cualquier circunstancia, y lógicamente aquellos que sean capaces de producir alimentos para la humanidad en laboratorios, o que ya está haciendo, ¿no? Que sean capaces de producir alimentos de otra forma, alimentos empacados que se vean también saludables. Esto va a cambiar mucho, ¿no? Y la manera de entregarlos, los canales de distribución van a cambiar mucho, los canales de venta van a variar, y entrará nuevamente el online, y entrará muchísimo también el tema de inteligencia artificial y datos en este sector. No sé si hay algo más. Sí, Juan Carlos Guerra pregunta, ¿cuál es el perfil actual del empresario para enfrentar esta nueva era? El perfil actual de empresario yo lo podría poner, Juan Carlos, en dos aristas. Una persona realmente con un liderazgo consciente, trascendente, ese es el perfil, ya lo expliqué. Y el segundo perfil es aquella persona que sea capaz de pensar en presente y futuro. Es decir, sí, aterrizar y vivir el presente y hacer posible que las cosas pasen ahora, pero también pensar hacia adelante, ¿no? Pensar hacia adelante. Ese es el segundo elemento, de pensar hacia adelante, es el que menos hemos desarrollado en nuestras sociedades, en nuestras empresas. No hemos sido capaces de pensar hacia adelante mucho más allá del año fiscal, o tal vez 2 o 3 años, pero no hemos sido capaces de pensar en 5 al menos, ¿no es cierto? O 10. Otros países, ayer escuchaba a los japoneses que realmente son impresionantes en la manera como contuvieron el virus, por ejemplo, y Corea del Sur igual. Esos tipos están pensando en aprovechar esta situación al máximo, ¿no es cierto?, con su talento. Han trabajado muchísimo educación en los últimos años. Singapur es otro ejemplo. Vietnam es otro ejemplo. Han trabajado mucho en esto, pero como empresarios están pensando en qué van a hacer los siguientes 25, 30 años, ¿no? Este es un dato interesante, muy bien contrastado, que lo vi el día de ayer. Entonces yo lo pondría en dos situaciones: liderazgo y esos elementos que pusimos en esa primera diapositiva, que están conectados unos con otros, y la capacidad de pensar estratégicamente. Naomi. Sí, Pato Puga. Nos consulta si este será un resurgimiento del valor y de la importancia del desarrollo de las habilidades blandas. Por supuesto, Patricio. Por supuesto. O sea, esas soft skills, esas habilidades blandas, son fundamentales de este momento. Porque las habilidades técnicas y las competencias técnicas ya las puedes adquirir, ¿no es cierto?, a través de un webinar de Coursera, o a través de una gran universidad, o a través de educación continua. Tú las puedes adquirir. ¿Sí? Es más, están a disposición en la nube, digamos así, ¿no? En el Internet. Y las soft skills, esas habilidades de liderazgo, esas habilidades de trabajar en equipo que habíamos visto y que ahora las hemos revelado como falencias, esa habilidad de la conciencia, de los valores, de aplicar la ética, de ser éticos, creo que son las que van a marcar el mundo en los siguientes años. Sin temor a equivocarme, creo que vamos a regresar fuertemente a esto, porque ya no hay sociedad que soporte
¿no es cierto? Algo sin habilidades blandas. O sea, yo no creo que hay sociedades que en este momento estén pensando, ¿no es cierto?, en volver a producir de la misma manera como estaban produciendo antes. Y por eso muchas de las preguntas que he contestado son de reinvención de ciertos sectores y la preocupación sobre esto, porque simplemente los consumidores y las personas hemos cambiado nuestra forma de pensar ya para siempre. En este momento estamos develando algo que es muy importante, Patricio, por ejemplo, que es la conservación del medio ambiente. ¿Sí? O sea, este virus es producto de nuestra poca preocupación por el medio ambiente, por la biodiversidad, por la pobreza del mundo. O sea, es producto de esto, ¿no? Entonces, ahora salimos a la ventana o al patio, si podemos salir, ¿no es cierto? O escuchamos en las noticias cómo el mundo en tan poco tiempo, el planeta, ¿no es cierto?, muestra signos de recuperación en su parte de la atmosférica y muestra signos de recuperación incluso en la biodiversidad. Y yo creo que esto es parte de la conciencia del nuevo líder. Roberto Espín, ¿cuál es tu opinión sobre el futuro de la fuerza de ventas de las empresas? ¿Se podría considerar una fusión con tecnologías exponenciales? Sí, sí, no hay que pensar, porque hemos hablado mucho de que hay que conservar, o sea, los seres humanos y sobre todo los que hemos sido vendedores o somos vendedores, yo creo que todos somos vendedores en esta vida, sabemos de que a veces seguimos utilizando las técnicas de ventas que nos enseñó, ¿no es cierto?, fulano de tal en 1985. Y las seguimos utilizando. No hemos sido capaces de reinventarnos a pesar de que las personas cambiaron y las generaciones son diferentes. Y seguimos pensando en las mismas técnicas de venta. Entonces, en ventas, la reinvención va a ser mucho más grande todavía, ¿no? Y vamos a tener que trabajar primero con la inteligencia artificial, que esto ya está, ya los famosos bots y los robots con inteligencia artificial ya están trabajando, ¿no es cierto?, para vender y para dar servicio al cliente, si no pregúntenle a Amazon. Y luego de esto, ¿no es cierto?, vamos a tener que tener un mix entre personas que sean capaces de diseñar la venta y los nuevos canales que las tecnologías permiten abrir. Entonces va a ser un mix. Naomi. Sí, Pablo Melo nos pregunta, ¿qué iniciativa han tenido desde el Hemisferio OIDE para aglutinar esfuerzos, recursos, talentos, networking? Bueno, los esfuerzos han sido mucho, Pablo. Estamos trabajando mucho en juntar a las organizaciones. Este es un evento, por ejemplo, para juntar a la sociedad en general, ¿no? Este es un evento abierto, y a mí me encantan que sean abiertos. Sé que el IDE, y lo he vivido con el IDE, está trabajando mucho en juntar ya personas específicas de sectores específicos para poder aglutinar. De ahí hay muchas personas especialistas en el IDE que, por ejemplo, conocen mucho de clústeres de transformación digital y están trabajando con diversas industrias. Pero ahorita nuestra prioridad más importante, ¿no es cierto?, por ejemplo, desde el lado de la universidad, es el tratar de hacer conciencia y de permitir que haya conciencia sobre lo que está viviendo y cómo deberíamos actuar hacia el futuro y sobre todo trabajar mucho en el tema del liderazgo. Y yo creo que en eso hemos conversado muchísimo, no solamente en este último mes de confinamiento, sino a través de nuestros programas de educación continua o a través de eventos que hacemos y de contactos personales que tenemos con ciertas asociaciones, pues hemos venido diciendo, no para que nos digan o para decirles dije, sino simplemente porque creemos que esa es la forma y el camino de actuación. Naomi. Listo. Jorge Estrella pregunta, la banca y finanzas va a tener un papel importante en este tiempo. ¿Cómo puede generar una oferta de valor que permita ofrecer productos o servicios que estén enfocados en los tres ejes que mencionaste? Y en este mismo esquema, ¿cómo puede estar presente en la vida de las personas en la nueva era digital que estamos viviendo? Yo creo que la banca y el sector financiero en general tienen una gran oportunidad de trabajar en el eje de las personas. Ahora es el momento. O sea, si alguien me está escuchando que está en el sector de la banca, y yo tengo muchos amigos ahí, del pasado, del presente y ojalá tengan el futuro, pero creo que este es el momento de acercar a la banca a las personas. Yo he visto esfuerzos, y esto no es un cliché, yo he visto esfuerzos muy grandes en la banca ecuatoriana por adaptarse a los nuevos tiempos, ¿no? A la tecnología, para las finanzas y para la transformación.
he visto muchos esfuerzos en inversiones en este aspecto, pero también he visto muchos esfuerzos en tratar de conectar con las personas. Y yo creo que esta es una gran oportunidad, ¿no es cierto? A lo mejor haya que en este momento, y a veces duro, porque eso significa también una reinvención del negocio financiero, pero en este momento a lo mejor estoy pensando que no voy a poder ganar mucho, ¿no? Y que a lo mejor tenga, no cuando me digan por decreto, sino cuando que lo haga yo directamente, tenga que invertir mucho o ganar no tanto para poder hacer que los recursos lleguen a la mayor cantidad de personas que estén preparados para recibirlos. Creo que este momento es el momento de esa banca social, que no tiene nada que ver, ¿no es cierto?, con una banca comunitaria, digamos, ¿no?, sino esa banca que realmente trabaje en las personas, trabaje en la creatividad e la innovación, sin perder, lógicamente, beneficios, pero reinvirtiendo esos beneficios en este momento que es cuando más se necesita. Y yo creo que la banca del Ecuador está preparada para eso. Naomi. Cari Espinosa, ¿cómo se ve el panorama para la industria petrolera? ¿Qué recomendaciones nos puede otorgar para potenciar la venta de productos y servicios? A su vez, a esta misma pregunta se une Laura Gavilanes para el sector minero. Sí, yo creo que el sector minero, voy a otra vez comenzar por lo último, creo que el sector minero, si es responsable y si cuida mucho el tema del medio ambiente, puede ser una gran posibilidad hacia presente y futura. Sí, el sector minero se va a requerir muchísimo en la nueva tecnología, se va a requerir muchísimo de minerales y del sector minero, pero hay que entender que la minería tiene que ser extremadamente responsable con el medio ambiente. Esa es una recomendación. Y luego, Naomi, la otra tenía que ver con qué? Era la minería. Con el sector petrolero. El sector petrolero, bueno, el sector petrolero debería haberse estado preparando desde ya hace algún tiempo, ¿no es cierto? Porque si nosotros miramos las estadísticas, las energías renovables no es que son tan grandes como pueden ser los combustibles fósiles, pero yo creo que el sector petrolero tiene que comenzar a reinventarse en un sector diversificado que tenga varias cosas, no necesariamente dejar el sector petrolero, que en algún momento se recuperará y esperamos que sea así. Pero yo creo que las grandes corporaciones o las empresas petroleras tienen que reinventar varias líneas de acción, comenzar a pensar en energías renovables. Igual las empresas que dan servicios petroleros deberían comenzar también en dar servicios, por ejemplo, para energía eólica, que está muy poco explotada en nuestro país, para energía solar, que está muy poco explotada en nuestro país, y para otro tipo de energías que comienzan a aparecer y que yo creo, no soy experto en el tema, pero creo que van a ser cada vez más solicitadas en el futuro conforme vayan creciendo y vaya bajando el precio, que eso es lo que ha pasado últimamente. Si no, fíjense, volvemos al sector automotriz, un poco para apalancar la pregunta que me hicieron hace un lado, ¿no? El sector automotriz ha hecho un cambio muy fuerte. Primero comenzó con autos híbridos y ahora el crecimiento de autos eléctricos pues es exponencial, ¿no? Entonces, eso mismo puede pasar en el sector petrolero. Perfecto, Diego. No. Esas son las preguntas que tenemos hasta el momento. Muchísimas gracias. Bastantes preguntas. Si existían más, pues por favor, a través de la página web o de la universidad, o Diego Ignacio Montenegro, o Diego Montenegro, según como me busquen en Facebook, o en LinkedIn como Diego Ignacio Montenegro. En Instagram también estoy como Diego Ignacio Montenegro. Pues yo con muchísimo gusto les contesto alguna pregunta adicional que exista al respecto de esto. Nada más que agradecerles. Mucho ánimo, mucho ánimo. Sí, yo sé que a veces en este momento podemos caer en optimismo, pero yo creo que tenemos la fortaleza humana. Siempre el ser humano ha demostrado fortaleza en el transcurso de todos los tiempos para salir adelante, y no creo que esta vaya a ser la excepción. Muchísima calma, muchísimo cuidado en sus hogares para todos ustedes, y un abrazo muy fraterno, ¿sí? Y seguramente nos volvemos a ver muy pronto. Muchísimas gracias y un saludo.